Hola, ¿qué tal? Soy el profesor John Hidalgo Salcedo. El curso que vamos a trabajar es geometría y el tema de hoy día viene a ser ángulos, ¿correcto? Bueno, vamos a recordar un poco nada más. ¿Cuáles son las clases que teníamos en ángulo? Lo que vendría a ser el recto, agudo, obtuso, llano y también ángulo de una vuelta, ¿correcto? Eso viene a ser lo que son nuestras clases. Acuérdate que el recto es 90 grados, el llano 180 grados y el ángulo de una vuelta 360 grados. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver dos ejercicios. El primero, el gráfico calcula la medida del ángulo COD. ¿Sí? Como podemos ver ahí. Entonces, eso viene a ser la gráfica. Nos pide COD necesariamente. Te pregunto en la figura, ¿qué clase de ángulo vamos a resolver? ¿No? ¿Cuál vendría a ser todo el ángulo? Profesor, el ángulo, yo veo un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Por ese símbolo de cuadrado de color verde. Eso me indica que es un ángulo recto y vale 90 grados. Y también, profesor, sé que toda la vuelta va a ser 360 grados, el total. A ese punto quería llegar, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar todos los ángulos que tenemos nosotros, todos los ángulos, y lo vamos a igualar al total. ¿Y quién es el total? 360 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo de una vuelta. Correcto. Entonces yo tengo la medida del ángulo A o B, más la medida del ángulo B o C, más la medida del ángulo C o D. Y mira, C o D es lo que nos pide determinar, más la medida del ángulo D o A. ¿Y eso aquí va a ser igual? A 360 grados, porque es ángulo de una vuelta. Ahora voy a reemplazar los valores o los números de acuerdo al ángulo que le corresponde. Y yo digo, medida del ángulo A o B, ¿cuánto vale? 90, profesor, más la medida del ángulo BOC, 115, más la medida del ángulo COD. Profesor, no conozco, claro, no lo vamos a conocer todavía porque eso es lo que nos pide determinar. Por lo tanto, vamos a decir que la medida del ángulo COD. Más, ¿cuánto es la medida del ángulo DOA? 54, muy bien. Y eso va a ser igual a 360 grados, ¿correcto? Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a sumar todos los números que yo conozco. Sí, claro, respetando la igualdad. El 360 no lo vamos a tocar, vamos a sumar todos los números que están antes de la igualdad. Sí, lo que conocemos como el 90, 115 más 54. Un esfuerzo mental, decimos que la medida del ángulo COD más, ¿cuánto es la suma? 259. Y eso va a ser igual a 360. Ahora, el 259 es positivo. ¿Cómo pasa al otro lado? Profesor, cuando yo paso un número al otro extremo o al otro lado, pasa cambiando el signo. Si es más, va con menos. Entonces yo digo 360 menos 259. ¿Y cuánto es la resta? La medida del ángulo COD va a ser igual a 101. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. En la número 2 nos dice que del gráfico calcula la medida del ángulo COD. ¿Sí? Vamos a ver la gráfica. COD. ¿Correcto? Y si OB, lo que está de color azul, como pueden ver ahí, OB es bisectriz de ¿quién? Del ángulo COA. ¿Sí? Y OE, que también está de color azul, es bisectriz del ángulo DOF. Profesor, ¿qué es una bisectriz para nosotros? Acuérdate que una bisectriz, que viene a ser es cuando parte en ángulos iguales. ¿Correcto? Ángulos iguales. Eso es una bisectriz. Entonces, si el OB es bisectriz de COA, ¿cuánto vale el ángulo BOA? ¿Mm? Profesor, sencillo, profesor, porque ya tengo un ángulo que me está dando ya, y ese ángulo vale 40, por lo tanto, el otro ángulo también tiene que ser 40. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente bisectriz, donde dice que es OE, pero bisectriz ¿de quién? De F hasta D. Pero ya tengo un valor, ¿cuánto es? 30, por lo tanto, el siguiente también va a ser 30, porque son ángulos iguales, ¿correcto? Ahora, de todo eso, ¿qué clase de ángulo estaríamos trabajando ahí? Profesor, sencillo, es un ángulo llano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como es un ángulo llano, vamos a hacer lo siguiente. La medida del ángulo F o E. Acuérdate que yo voy a sumar todos los ángulos que tengo ahí y lo voy a igualar a ¿cuánto? A 180 grados, que es el total.
Sí, entonces la medida del ángulo FOE más EOD más COB, DOC, perdón, más COB más BOA. Sí, son las medidas de los ángulos correspondientes. ¿Y eso va a ser igual a quién? A 180 grados, que vendría a ser el total. ¿Correcto? Ahora voy a reemplazar los números de acuerdo al ángulo que le corresponde. La medida del ángulo FOE, ¿cuánto vale? 30. Más la medida del ángulo EOD, 30 también, profesor. Y DOC, no conozco, profesor. Y mira, ¿qué es lo que nos pide allá? La medida del ángulo COD, profesor, pero yo tengo DOC. ¿Son iguales? Claro que sí, son iguales. Mientras el valor del medio, que la letra del medio, perdón, no cambia de posición, son iguales. No importa si primero está la C y al final está la D, o si primero está la D y al final está la C. ¿Correcto? Lo que me interesa es que la letra O esté en el medio, tal como lo podemos ver ahí. Entonces, vamos a decir que la medida del ángulo DOC va a ser igual, más, perdón. ¿Cuánto es la medida del ángulo COB? 40, profesor. Muy bien. Más, ¿cuánto vale la medida del ángulo BOA? 40 también, profesor. Y eso va a ser igual a 180. Listo. Ahora yo voy a sumar todos los números, claro, antes de la igualdad, todos los números que yo conozco. ¿Y quiénes son? 30, 30, 40 y 40. Un esfuerzo mental, profesor, digo que la medida del ángulo DOC más, ¿cuánto es ese resultado? 140 grados. ¿Y eso va a ser igual a quién? A 180. Muy bien. Ahora, acá está lo más sencillo. Ese 140 es signo positivo. ¿Cómo pasa al otro lado? Cambiando el signo, profesor. Muy bien. Entonces yo digo que la medida del ángulo DOC va a ser igual a 180 menos 140. ¿Correcto? ¿Y cuánto será esa resta? 40 grados, profesor. Muy bien. Entonces, eso vendría la manera correcta que nosotros podemos desarrollar en forma ordenada. Siempre en las matemáticas tienes que ser ordenado. ¿Sí? Bueno, chicos, eso sería con todo conmigo. Espero vernos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.